Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos muy alegres de poder escuchar un capítulo más del libro de Jueces. Esta vez es ese capítulo en donde vemos cuál fue el desenlace de la vida de Sansón, la que hemos estado estudiando en capítulos anteriores, en donde vemos cómo un hombre con un gran llamado de parte de Dios, apartado y consagrado, pudo desviar su mirada de su propósito en Dios e inclinarse a los deseos, a las pasiones de la carne. Y es que Sansón, un hombre con una marcada debilidad moral, nos muestra el resultado de ser controlado por las pasiones de la naturaleza humana. Él era el juez de Israel, tenía un lugar de eminencia. Por 20 años dice que juzgó a Israel. Tenía una gran responsabilidad y era la de modelar una conducta aprobada por Dios. Pero tenía en poco su identidad, tenía en poco el propósito, el llamado que Dios había hecho, en que lo había apartado para él desde antes de su nacimiento. Saben, usted y yo tenemos un propósito, un llamado. Hemos sido planificados y planificadas desde antes de la fundación del mundo, así como Sansón. Tenemos un lugar de eminencia. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos ese llamado y hemos sido apartados por Dios, consagrados a Él, pero es nuestra decisión. ¿Qué tan cerca de Dios deseamos nosotros vivir? Sansón lo tenía todo para poder tener una historia de total éxito desde niño hasta su edad adulta. Sin embargo, él estableció distancia entre Dios y él mismo y acortó la distancia entre él y el mundo, involucrándose cada vez más. Nos dice Jueces 16 que Sansón fue a Gaza y que allí se involucró con una mujer ramera. Fácilmente se llega a ella sin ningún cargo de conciencia. Él está allí en su momento, satisfaciendo los deleites de la carne. En ese momento, pues las personas que estaban allí se dan cuenta y deciden que lo van a atrapar. Están al acecho, sin embargo, él se levanta, ve que está acechado por personas que lo quieren atrapar y lo que hace es que se levanta, arranca no solo la puerta, sino que todo el marco de la puerta, de una puerta grandísima, que protegía a la ciudad, y a él no le basta solo pasar del otro lado, como era el propósito, sino que se carga con esas puertas y las lleva a mostrar allí a un alto monte. Verdaderamente Sansón nos muestra un hombre totalmente inmaduro, con actitudes infantiles, que reacciona de acuerdo a sus emociones. No hay ninguna planificación en las acciones que Sansón está haciendo. Él toma la decisión en ese momento de acuerdo a lo que está viviendo y lo ejecuta y quiere ser visto por todos, como si fuese un niño encaprichado que usa su fuerza para mostrarse a él mismo. En ningún momento se mira que la motivación de Sansón de venir y destruir a los filisteos fuese para dar honra y gloria a Dios. Al contrario, él estuvo buscando inmiscuirse en el mundo, que finalmente su corazón vino a ser atrapado por el mundo.
Recordemos que el corazón es engañoso y es perverso y no podemos dejarnos controlar por el corazón. Sin embargo, debemos rendir todo el control de nuestro corazón a Dios, a quien sí sabe cuál es el camino que debemos tomar y de qué debemos guardarnos. Sansón no se guardó de nada. Terminó inclinándose perdidamente por una mujer llamada Dalila. En este punto, Sansón está totalmente cautivado, su corazón. Hay un gran apego emocional hacia esta mujer, Dalila. Así que esto abre una gran puerta al enemigo para venir, entrar y provocar la ruina de Sansón. El enemigo va a buscar cualquier hendidura que se abra en nuestras vidas para poder entrar y traer destrucción. Se nos dice la palabra que el enemigo viene para robar, matar y destruir, y eso es lo que quiere hacer en la vida de todos nosotros. Es por eso que debemos estar atentos a no dejar ninguna grieta, ninguna fisura por donde pueda entrar y tomar acción sus maquinaciones. En el caso de Sansón fue una puerta abierta totalmente. Los filisteos hicieron un trato con Dalila de darle dinero, plata, a cambio que ella les pudiera descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Así que Dalila comienza a presionar, a manipular, y él empieza a jugar, como lo hacía siempre, con ella, dándole respuestas falsas. Sansón está tan cegado que no puede ver que la insistencia de esta mujer era realmente un plan maquiavélico para destruirle a él. Y por 3 veces le da respuestas falsas, le dice que el secreto de su fuerza viene a ser contrarrestado si le atasen con 7 mimbres verdes que aún no estén secos. La mujer lo hace y ella también lo manipula y comienza a decirle: los filisteos están sobre ti, para ver si verdaderamente él podía ser atado con esas cuerdas. Resultó que no era así. Él se desprendió de estas cuerdas rápidamente y ella se dio cuenta que él estaba engañando. Nuevamente, Sansón le dice que si lo atan con cuerdas nuevas que nadie haya usado, él se debilitará. Y no fue así. Una tercera vez le dice Sansón que si se tejieren 7 guedejas o trenzas en su cabeza con la tela y las asegurase con una estaca, él estaría totalmente débil. La mujer lo hizo. Siempre que él estaba descuidado, que estaba dormido, esta mujer hizo todo lo que Sansón le decía para probar si verdaderamente él era debilitado. Y no era así. Así que finalmente, después de esta tercera vez, la mujer comienza a decirle, a manipularlo en una forma que le decía: pues tú no me amas, tú no me dices la verdad, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto tu gran fuerza. Una presión continua de Dalila provoca en Sansón que su alma fuese reducida a una angustia de muerte. El hombre está totalmente angustiado, en depresión, y toma la decisión de abrir todo su corazón a Dalila. Y así lo dice la palabra: le descubrió pues todo su corazón. El Señor nos ha dado un mandamiento, y es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amarle a Él, entregar nuestro corazón, todo nuestro corazón a Él. Sansón está haciendo lo contrario, está entregando todo su corazón a lo que el mundo representa, a lo que la condición humana de pecado, de perversidad representa. Así que lastimosamente tendrá graves consecuencias.
le cuenta a Dalila acerca de su voto nazareo, que él había sido apartado y consagrado a Dios desde antes de su nacimiento. Dalila lo escucha y lastimosamente nosotros nos damos cuenta que Sansón sí estaba consciente de lo que representaba en su vida el ser un nazareo, que era apartado para Dios y que su pelo era un símbolo de esa consagración. No era en realidad el secreto de su fuerza. El secreto de su fuerza era el Espíritu Santo de Dios actuando sobre su vida. Era siempre que el Espíritu Santo de Dios actuaba sobre su vida que él podía tener esa fuerza descomunal. Sansón pudo haber sido un hombre hasta sin músculos, un hombre débil, pequeño. Claro, nosotros nos lo imaginamos fuerte, musculoso, grande, porque conocemos la fuerza por medio de la cual el Señor le permitía actuar, pero era el Espíritu Santo, no era ni la fuerza física que provenía del cuerpo de Sansón, pues vemos que el Espíritu Santo le abandona. En este momento, cuando él le descubre todo su corazón a Dalila, no hay más lugar para el Espíritu Santo en el corazón de Sansón. Esta mujer, Dalila, comienza a afligirlo y dice la palabra en Jueces 16:19 que su fuerza se apartó de él y nos explica la razón. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza se apartó de Sansón. ¿Por qué Jehová se apartó de él? Porque el Espíritu Santo ya no encontró más cabida en ese corazón lleno de todo tipo de pecados y de conductas inmorales. Así que los filisteos echaron mano sobre él, le sacaron los ojos. Vemos que físicamente se está manifestando lo que espiritualmente ya había sucedido. La dureza del corazón de Sansón a escuchar la voz de Dios lo había dejado totalmente ciego. Él no pudo advertir ninguna señal del plan de destrucción que había contra él. Es más, me atrevería a decir que él fue partícipe directo de ese plan de destrucción. Lo pusieron a trabajar duramente en la cárcel como si fuese una bestia de carga. Y luego también pasó de ser el juez de Israel a ser un payaso, estando en una gran fiesta en honor al dios Dagón de los filisteos, ya estando estos filisteos muy alegres, entrada la noche, entrada las copas, llaman a Sansón para que los divierta. Ellos desean reír más. ¿Y quién les causaba mayor risa que ver a aquel hombre tan fuerte, aquel hombre que había podido liberar a Israel totalmente atrapado, ciego, debilitado, fracasado en sus propias manos? Así que los filisteos están celebrando, habían cerca de 3,000 personas en ese lugar, están todos alegres de saber que han podido derrotar a Sansón. Sin embargo, no hay mejor posición que la posición en que está Sansón para poder realmente arrepentirnos y convertirnos del camino de perdición al camino de la vida eterna. Ahí está Sansón meditando, sabiendo que él tenía un gran llamado en Dios, sabiendo que con su fuerza hubiese podido reunir ejércitos, hubiese podido organizar un gran plan para liberación de Israel. Sin embargo, ya él no vale en este momento. Sansón, sintiéndose totalmente débil, sin poder ver aquello que tanto le desviaba su corazón, sintiéndose fracasado, hacen del corazón de Sansón
un corazón disponible para la voz de Dios, para el actuar de Dios a través de su vida. Y allí Sansón acorta la distancia que lo separaba de Dios y habla al Señor. Finalmente lo busca de todo corazón. Y es que Dios es claro y nos dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, que si nosotros clamamos a Él, Él responde, que si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar. Así que aquí está Sansón clamando al Señor y diciéndole: Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón sabe a quién acudir, sabe quién es el único Dios, quien puede liberarlo de esta situación, y clama a Él. Sansón pide que le coloquen entre las columnas que sostienen esa gran plataforma donde hay muchas personas y bajo las cuales hay muchas personas más. Finalmente, Sansón renuncia a su propia vida y dice: muera yo con los filisteos. Inclinó con toda su fuerza, removió estas columnas, pilares que sostenían esta edificación, y esta edificación cayó. Y muchas personas murieron en este momento. Nos dice que fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Vemos que el propósito de Dios se cumplió. Sí, Sansón finalmente está iniciando la liberación del pueblo de Israel de mano de los filisteos. ¿Pudo haber sido una vida, una historia distinta? Sí, pudo haber sido una historia distinta, pero lo importante es poder extraer de esta historia el gran mensaje que Dios nos está dando. Nos habla cómo cada uno de nosotros tiene un llamado en Él, cómo la vida de cada uno de nosotros no es producto del azar. Dios no jugó a los dados, como nos dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Dios no juega a los dados y los tira y a ver si nos sale la vida de cada uno de nosotros. No, Él planifica nuestras vidas cuidadosamente e imprime en el momento de nuestra concepción una misión. Pero depende de nosotros que escuchemos su voz, que veamos realmente el rostro de Dios y que podamos ser guiados por medio de su Espíritu, llenando nuestras vidas, de modo que podamos vivir en Él y para Él. La fuerza física en Sansón ejemplifica la fuerza espiritual a la que nosotros tenemos acceso, siendo llenos del Espíritu. Así que no esperemos más. Tomemos la decisión hoy de desechar de nuestro corazón todo aquello que viene a contaminarlo. Sansón nunca hizo un alto. Fue cayendo en una espiral descendente que lo llevó a la ruina y a la destrucción. Pero usted y hoy podemos conocer esta historia para que hagamos un alto y que desechemos de nuestro corazón toda basura que viene a ocupar un lugar que debía estar ocupado por el Espíritu de Dios. Que no nos suceda como Sansón, que el Espíritu Santo encuentre siempre un lugar espacioso en donde poder extender sus cortinas dentro de nuestro corazón, en donde las estacas de su presencia puedan ser reforzadas y las cuerdas alargadas para ir ocupando cada vez más mayor espacio dentro de nuestro corazón, en el que el Espíritu de Dios tome el control y podamos ser fortalecidos en el poder de su fuerza para actuar en favor de Dios y para poder mostrar su gloria, y que muchas otras personas que no les conocen, que están bajo la opresión, bajo la angustia, que están en tinieblas, puedan conocer la luz y ser guiados por la luz. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo mucho y estamos
seguros que cada uno de estos capítulos que vamos estudiando nos permiten que podamos entender y conocer y caminar en Dios. Dios les bendiga.